Si puede abrir la Biblia, por favor, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 16. 5:16. ¿Lo tenemos? Primera Tesalonicenses 5:16. ¿Sí? Vamos, mire lo que dice la palabra de Dios. Estad siempre gozosos. Qué lindo. Tener esta actitud, estar siempre gozosos. Y ahí, versículo 17, orad sin cesar. Dad gracias a todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro cuerpo, todo vuestro ser, espíritu y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. No menosprecies las profecías. No apagues el espíritu. ¿Por qué es importante las profecías? O sea, a veces uno cuando habla de profecía cree que tiene que ver con lo que te dijo el profeta, con que vino alguien, te oró, te dio una palabra y todas esas cosas, pero ¿sabe que la profecía más grande que tenemos es la que ya está escrita, la palabra de Dios? ¿Saben que acá se encuentra la profecía más fuerte y que toda profecía está sujeta a esto? Dice la palabra de Dios que no menospreciemos las profecías, porque si lo hacemos terminamos apagando el Espíritu de Dios en nuestra vida, o sea, contristamos al Espíritu de Dios y se termina yendo de nuestra vida, ¿verdad? Ahora, desconocer que estas cosas pueden pasar o desconocer lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, muchas veces nos va a llevar a vivir una vida sin oración. Y es triste, de verdad, porque la mayoría de las personas que tienen la costumbre de no orar y las personas que por ahí no tienen ese hábito de estar buscando continuamente a través de la oración al Señor, muchas veces entre las respuestas más acertadas está porque desconoce lo que Dios quiere hacer. O sea, cuando uno no sabe lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, ¿para qué nos vamos a involucrar con Dios? ¿Para qué nos vamos a meter y para qué vamos a seguir al Señor? Llevamos una vida de confianza y creemos en Dios en cierta forma, pero no nos involucramos al 100%, ¿verdad? Porque desconocemos el día en que nosotros descubrimos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, eso nos va a llevar a depender de una manera más fuerte del Señor. Eso también nos va a llevar a tener una vida habitual de oración, de poder intimar con Dios, donde Dios pueda hablarnos y donde Dios pueda guiarnos en toda la tarea que nosotros vamos a ir haciendo. Fíjense el ejemplo del Señor Jesús, que tenía un claro sentido de meta y de propósito. El Señor Jesús decía estas palabras: me es necesario estar en las cosas de mi Padre. O sea, Él continuamente tomaba tiempo para estar con el Señor. Había tiempo para trabajar, había tiempo para ministrar, pero había un tiempo donde dice la Escritura que Él solía tomar a sus discípulos y le decía: pasemos al otro lado. ¿Por qué razón se iba Él? Porque quería tener un tiempo a solas con su Padre. Había un tiempo que Él reservaba exclusivamente para estar orando. O sea, Él sabía lo que tenía que hacer y para eso también, siendo el Hijo de Dios, se metía a orar y pasaba tiempo orando al Señor. Estaba tiempo involucrando para poder escuchar al Señor, de tal forma que Él termina diciendo: yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que oigo de mi Padre. Qué lindo. En estos días, mientras
hablaba con el Señor, le digo, Señor, ¿sabe? Hay algo que a mí me encantaría, y es una petición que tengo con el Señor, le digo, algo que a mí me encantaría, le digo, si hay algo que no me gusta, Señor, le digo, es a veces sentarme a hablar con alguien y que le tengas que sacar las palabras con tirabuzón y a veces ni siquiera las sacás. Viste que uno habla con alguien y... A ver, yo conozco una persona que le habla, le decís todo eso y lo único que te contesta es... Y llega un momento en que uno se siente incómodo, ¿verdad? Yo digo, Señor, a mí me encantaría de verdad pasar un tiempo donde podamos charlar los dos, donde yo pueda escuchar tu voz y pueda conocerte más. Me encantaría tener el tiempo donde tú me ministres, me hables, me cuentes cosas y yo también pueda contarte lo mío, que ambos podamos interactuar y hablar, porque esa vida de oración yo quiero, Señor, decía, contando intimidades acá, pero necesitamos buscar tener una vida de oración. O sea, no es lo mismo vivir una vida espiritual sin oración. De hecho, no termina siendo una vida espiritual. Cuando nosotros desconocemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, muchas veces no le damos esa importancia que tiene la oración. Y no nos importa si vivimos, si oramos o no oramos, nos da igual. Hay gente que le da igual vivir, si puede orar, bien, y si no puede orar, da lo mismo. Hay algo que nos está faltando en el camino. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios está interesado en que nosotros oremos continuamente? Que nosotros podamos orar sin cesar. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice el Señor, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, no, vuestros hijos profetizarán, y empieza a contar todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Dios lo que buscaba para la iglesia es darle una vida sobrenatural. Cuando vemos a un Pedro resucitando a un muerto, si usted lo compara a lo que es la ciencia, hoy para la ciencia es posible resucitar un muerto, ¿verdad que no? No se puede resucitar un muerto, pero sin embargo tenemos gente como el apóstol Pablo que también terminó orando por personas que murieron y resucitaron, como Elías. Hay testimonios en la Escritura. Para vivir esas situaciones ya no es un plano natural, sino es un plano sobrenatural. No es un plano natural, sino es un plano sobrenatural. O sea, si Dios quiere darnos su espíritu, es porque Él quiere sacarnos de los límites que nosotros tenemos en nuestra naturaleza. Quiere sacarnos de los límites en los cuales nosotros estamos muchas veces estancados. Porque por nuestra naturaleza, usted y yo no podemos vencer al pecado. Por nuestra naturaleza nosotros no podemos realizar milagros. Por nuestra naturaleza nosotros no podemos provocar el convencer de pecado a otras personas tampoco. Eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestra naturaleza es sumamente limitada. Hechos dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea, Dios quería llevar a la iglesia para que la iglesia pueda vivir una vida sobrenatural. Puede levantar su mano conmigo y decir, esta es la vida que Dios quiere para nosotros. Ahora, con ese entusiasmo, no sé si es la vida. ¿viste? Una vida para vivir lo sobrenatural de Dios requiere una oración. Sin oración es imposible que el Espíritu Santo pueda usar nuestra vida o obrar en nuestra vida. O vivir una vida llena del Espíritu requiere que seamos gente de oración. Hay un hombre bastante conocido llamado David Wilkerson. No sé si escucharon hablar de él. ¿Alguien escuchó hablar de David Wilkerson? Si bien él no se llamaba profeta, pero era un hombre que sí se movió mucho en el ámbito de la profecía. De hecho, él termina escribiendo un libro que se llama La Visión, lo escribió en el año 70. Y hasta el día de hoy las cosas que él escribió se están cumpliendo y se van dando tal cual
él fue anunciando a través de ese libro La Visión. Fue un hombre bastante influyente en los Estados Unidos, no solo ahí, sino en el mundo. De hecho, él es el que predica a los Mau Mau y de ahí nace el famoso Nicky Cruz. No sé si escucharon la canción Corre Nicky, Corre Nicky. ¿La escucharon? Hermanos, ¿son cristianos? Así, ¿no? ¿Verdad que sí? Broma, perdón. Pero de ahí sale la canción Corre Nicky. Este hombre tenía, dice su hijo cuenta que cuando él caminaba, cuando David Wilkerson solía caminar, sucedía lo que le acontecía a Pedro. La sombra de David Wilkerson solía provocar milagros por causa de la unción que Dios había depositado en él. Pero David Wilkerson tenía las mismas dificultades que muchas veces nosotros tenemos. Él decía, la peor batalla que yo enfrento no la tengo con Satanás. La peor batalla o la batalla más difícil que tengo, no la tengo con las pandillas que enfrenté. Las batallas más difíciles tampoco fueron con la congregación. La batalla más difícil que me tocó enfrentar fue conmigo mismo y es el poder estar de rodillas. Creo que mucha gente se puede identificar con esto porque muchas personas se limitan y les cuesta, de verdad les cuesta poder ponerse de rodillas y tener un tiempo de oración y poder hablar con Jesús, poder hablar con el Señor. Nos cuesta invertir tiempo en buscar a Dios, nos cuesta poner tiempo para estar con Él. Pero tener una vida de oración es lo que nos lleva a ser efectivos. Todo lo que sucedió con David Wilkerson fue porque él pudo vencer esas circunstancias y vivió poniéndose de rodillas y orando al Señor. La oración es el medio por el cual nosotros logramos alcanzar también las promesas. Alguien por ahí dirá, y que de verdad es cierto, que dice la palabra de Dios que por la fe nosotros alcanzamos promesas, ¿verdad? Eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 11. Pero es por la fe que también nos volvemos gente de oración. Si no oramos, es porque tampoco tenemos fe. Y podemos decir, yo soy un hombre de fe y yo creo. Pero la prueba más fuerte de que somos hombres de fe y que caminamos con Dios y que confiamos y le creemos a Dios es que nosotros nos convertamos en personas de oración, que seamos gente de oración. Nos volvemos personas de oración. La voluntad de poder hacer algo sin oración la podemos tener. De hecho, usted va a ver las iglesias, la mayoría de las iglesias son muy activas. Bueno, nosotros en este tiempo un poquito quietitos. Pero por lo general muchas iglesias son bastante cargadas de actividades y tienen esto por aquí y tienen esto por allá. Y hay mucha voluntad de hacer cosas. Pero no pasa de ser simplemente deseos de alcanzar algo si a eso le falta la oración. Si puede abrir su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 17. Sin olvidarse lo último que le dije, el tener ganas de hacer algo para el Señor. Mateo 17, versículo 14. Mateo 17, versículo 14. ¿Lo tienen? Es una linda historia. ¿Sí? ¿Ya estamos? ¿Ya está ahí también? Ah, listo, ahí, ¿ves? La pantalla nos ayuda mucho. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, un momento eufórico del Señor Jesús, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano de aquella hora. Desde aquella hora, perdón. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. La oración tiene el poder de solucionar dificultades naturales como dificultades también espirituales. Las dificultades que nosotros enfrentamos en nuestra vida natural tienen solución y tienen dirección a través de la oración. Las dificultades espirituales tienen dirección y tienen solución a través de la oración. Los discípulos no eran gente inexperta, no eran gente que nunca habían echado demonios. Si usted lee el libro de Lucas, capítulo 17, usted se va a encontrar con los 70 que fueron enviados a diferentes lugares. Y cuando ellos volvieron para anunciarle a Jesús las cosas que habían sucedido, entre los asombros de ellos contaban con mucha alegría diciendo: Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera los demonios y los demonios se sujetaban. O sea, tenían experiencia. Era lindo porque parecía que ya era gente que se estaba desarrollando en el ministerio, que ya estaba avanzando. Pero en esta ocasión, cuando aparece este muchacho, ellos nuevamente se meten a reprender. Y que suéltalo, sal fuera. Y hasta a Dina Santa María le copiaron: subiendo, subiendo, saliendo, saliendo. Nada, no pasaba nada. Ocuparon diferentes maneras, pero no pasaba nada, no lo podían sanar. No podían quitar el espíritu inmundo que estaba en este muchacho. Entonces comenzaron a preocuparse porque no podían liberarlo. La experiencia que nosotros podamos acumular en nuestra vida espiritual no es la columna del éxito ministerial que nosotros estamos destinados a llevar adelante en el nombre de Jesús. Hay gente que cree que porque tiene experiencia lo puede hacer. Y esta gente se confió en que ya en otras ocasiones había echado fuera demonios. Cuando Jesús se enoja, el tono de frustración de Jesús se debe a que Él ya estaba terminando la tarea sobre esta tierra. Ya llegaba pronto el tiempo en el que Él iría a la cruz. Y cuando Él ve la situación que los discípulos viven, Él en cierta forma se siente frustrado y enojado porque ellos no entendieron los principios vitales que debemos cumplir como gente de Dios. No entendieron ciertas cosas que eran sumamente necesarias para trabajar en el ministerio, como lo era la oración. Se confiaron en la experiencia. Y hay gente que de verdad se confía en la experiencia. Dicen: no, yo tengo experiencia, ¿y qué tal? Pero la experiencia no te da ni te garantiza de que vas a tener buenos resultados. Simplemente porque ayer sabías cómo hacerlo. Esta gente había perdido el tiempo de oración en esos días. Y ellos se acercaron y le dijeron a Jesús: ¿por qué no pudimos hacerlo? Porque tenían poca fe. Y por causa de la poca fe, también tenían poco tiempo de buscar a Dios. Y por causa de tener poco tiempo de oración, no pudieron sacar ese demonio. La experiencia no me va a ayudar a tener éxito en la vida ministerial, a menos que yo sea un hombre o una mujer de oración. ¿Se entiende? ¿Sí? Necesitamos ser gente de oración, ¿verdad? Gente de oración. Esto no sale si no es con ayuno y oración. O sea, esas palabritas parecen ser un cimiento para dejar sentado que la oración es importante. Pero
no solo revela eso, sino que el Señor dice que nosotros debemos tener una vida de compromiso. No se puede tener una vida de ayuno y de oración a menos que usted y yo estemos comprometidos para llevar una vida de oración. Cuando nosotros nos comprometemos, entonces llevaremos adelante un tiempo de oración. Seremos capaces de apartar horas necesarias para estar con Dios. Seremos capaces, como Jesús, de decir, hasta acá voy con las tareas, pero de acá en adelante es tiempo para estar con mi Señor. La vida espiritual requiere eso, que nosotros seamos gente de compromiso y de oración. No podremos ser gente de oración a menos que estemos comprometidos con esto. David Wilkerson decía, mi lucha más grande es conmigo mismo porque me cuesta. Hay tanto en este mundo que a veces te desenfoca. Hay tanto en nuestra vida que muchas veces nos olvidamos de este punto. Hay tanto por hacer que esto es vuelto pequeñito. Sin embargo, si somos de compromiso, gente comprometida, nos daremos tiempo para buscar al Señor. Santiago capítulo 5, versículo 15-16. Se me perdió Santiago. Versículo 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad uno por otro para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Número 1, la oración del justo puede mucho. Número 2, la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará. O sea, ¿qué quiere decir? Que la oración del justo puede mucho. Que no es solo orar, que no se trata solo de presentarme y decir, bueno, voy a separar tiempo para orar. Y voy a estar, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es solo eso. No solo es presentarme para poder expresar ciertas cosas o ciertas necesidades delante del Señor. ¿Sabe que los fariseos solían orar? Los fariseos dicen que amaban orar, de hecho solían irse a las plazas. Y estando en las plazas ellos levantaban sus oraciones y lo hacían con palabras muy elocuentes, con palabras de alabanza que parecían bastante lindas. Pero la oración no salía de la plaza. La oración jamás llegaba al cielo. Dios no escuchaba a los fariseos. De hecho, tenían ellos los cielos cerrados. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que ellos no eran justos, ni eran santificados delante del Señor. Es más, el Señor le decía, sepulcros blanqueados. Por fuera parecía lindo, la manera en que se expresaba era lindo, pero por adentro estaban podridos, estaban muertos espirituales. Y por esa razón ellos no podían hacer llegar sus oraciones delante del Señor. Entonces no es solo orar, sino también es practicar el ser justo delante del Señor. ¿Puede decir conmigo eso? Ser justo delante del Señor es lo que debemos practicar, ¿verdad? Si esta gente oraba, pero no eran justos. Salmos 34, 17 dice que a Él claman los justos y Él los oye. Esto dice la palabra de Dios. El salmista dice, los justos le claman a Dios, los justos oran a Dios. Y por causa de ser justo, ¿qué hace el Señor? Los oye, o sea, tiene su ventaja entonces ser justo. A Él claman los justos y Él los oye. Proverbio 18:10 dice,
torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y él lo levantará. Si queremos oraciones efectivas, debemos practicar la justicia y la santidad. Salmo 112:6, hoy le decía a mi esposa, léeme este salmo. Decía, el justo será escuchado y por tanto no fracasará. O sea, cuando una persona se determina a ser justa delante de Dios, dice la palabra que el justo va a orar a Dios, Dios lo va a oír y no va a fracasar en su camino. No va a quedar en mitad de camino, va a alcanzar lo que se propone en el camino. Segundo, la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará, dice Santiago, ¿verdad? Hebreos dice esto, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, siempre la oración está enfocada a alcanzar algo, ya sea la intimidad con Dios, ya sea una petición, ya sea por una enfermedad, ya sea por prosperidad, pero siempre la oración está enfocada a poder alcanzar algo. La oración tiene la facultad o tiene el poder de activar el favor de Dios hacia nuestra vida. Necesitamos tener oraciones de fe. Ahora, la fe tiene su raíz en oír la palabra de Dios. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nunca menospreciemos la palabra de Dios. Su palabra es la que nos enseña cómo nosotros vamos a orar. Su palabra es la que nos guía cómo nosotros debemos presentarnos. De hecho, un día los discípulos hablaban con el Señor Jesús y ellos venían de una generación que asistía a las sinagogas. Ellos veían a los fariseos orar en las plazas. Habían visto generaciones pasar y orando al Señor. Pero sin embargo, cuando veían a Jesús orar, ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Porque hay gente que de verdad a veces no sabe cómo va a orar. De hecho, yo en estos días también le preguntaba al Señor, le digo, hay veces, Señor, que yo siento que no sé cómo orar, porque me acerco y empiezo y hago un revoltijo para aquí y para allá. Pero me gustaría sentarme a charlar como amigo, que podamos hablar de una manera muy, muy particular y muy linda. Yo quiero tener la fe, dice tu palabra, que la oración es la comunión contigo. Eso significa que yo te voy a hablar y tú me vas a hablar. Que tú me vas a responder. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces yo quiero tener la claridad y la fe bien enfocada en saber que cada vez que yo me acerque a hablar contigo, tú vas a escucharme. Tú también vas a responderme. Tu palabra lo dice de esta manera, Señor. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tu palabra lo declara de esta manera. Hay enfermedad, bueno, Señor, tu palabra dice que el que clama a ti, tú lo sanarías, Señor. Entonces, en momentos difíciles, en momentos donde somos asediados en la salud, tu palabra dice que tú eres escudo alrededor nuestro. Por eso vale la pena nunca menospreciar la palabra de Dios, sino hacer como el profeta Jeremías que decía, ayer tus palabras me fueron por gozo y alegría. ¿Quién es el profeta Jeremías? El profeta Jeremías es conocido por el profeta llorón, el que escribió el libro de Lamentaciones. Vaya que tenía situaciones difíciles en la vida el profeta Jeremías. Vivía llorando. Pero sin embargo, cuando él oraba, dice, yo hallé tus palabras, Señor. Y cuando hallé tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi vida.
Porque hay momentos donde te vas a quebrar y vas a estar hecho pedazo. Pero en la oración, cuando presente, así está escrito, Señor, que tú quitarías el manto de tristeza y me darías manto de alegría. Sacarías el luto de mi cabeza y pondrías gozo y felicidad en mi ser. Esta es tu palabra, Señor. La oración comienza a gestar un poder donde Dios se manifiesta y se convierte en una realidad que Él cambia tu lamento en baile. No hay que menospreciar las profecías, no menospreciemos la palabra de Dios. Su palabra es la que nos hace efectivos en la oración. Tu palabra dice, Señor, no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Por lo tanto, tu palabra dice que tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendición sobre mi vida hasta que sobre y abunde, Señor. Yo me baso en la palabra se convierte en tu oración. La palabra es el respaldo de lo que vas a hablar. No menospreciemos las palabras. Nos hace efectivo en la oración, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, nuevamente vamos ahí, capítulo 5, versículo 4. Versículo 14. ¿Me avisan dónde está? ¿Sí? Dice así el 5:14. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos y alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno los unos con los otros, para con todo estar siempre gozoso. Orad sin cesar. Orad sin. ¿No tenemos una vida de oración? ¿Dónde encontraríamos la respuesta? Me gusta este pasaje. Dice el apóstol, también estamos rogando, como dice, nosotros estamos rogando por ustedes, hermanos. No es que no tengan tiempo, no es que les falte horas a sus días. Muchas veces las personas que no oran pueden encontrar la respuesta en esta palabra. Nos convertimos en gente ociosa para el área espiritual. Nos volvemos ociosos, nos volvemos vagos para buscar al Señor. Dice la palabra, alienten a esta gente porque de verdad tiene poco ánimo, le cuesta en la vida. Sostengan porque terminan siendo débiles por cuanto no tienen una vida de oración. No andemos pagando mal por mal, criticándole, decir, che, este se nota que no ora, ¿no? Sino que los amonestemos y los ayudemos. Le demos una mano para que ellos puedan ser gente de oración también. Para que ellos también puedan ser fuertes en la oración. Nosotros no somos impedidos porque nos faltan horas en el día, sino que muchas veces el impedimento de nuestra vida en cuanto a la oración tiene que ver con la vagancia espiritual y el que somos ociosos para hacerlo. Nos cuesta apartarnos por lo menos 15, 20, 30 minutos para doblar nuestras rodillas y comenzar a orar en ese lugar. ¿No habrá tiempo? Sí, señores, se puede hacer tiempo. Una de las experiencias más lindas que me tocó vivir, quizás era un poco difícil por ahí, pero yo un tiempo trabajé bajo dependencia y solía entrar a las 7 de la mañana, por lo que yo tenía que estar arriba ya a 6 y media de la mañana, yo ya tenía que salir de la casa para llegar 7:30 hasta el centro e ir a trabajar. Tenía que tomarme un colectivo, un compartido, buscar. Costaba encontrar en esos horarios los colectivos. Era difícil, mucha gente solía ocuparlo, entonces había que levantarse temprano, salir. Y yo entraba a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana.
me pusieron de encargado, me dieron la llave, entonces yo no podía llegar a las 7:30, yo tenía que estar 7:15 para abrir las puertas y cuando lleguen el resto de la gente recibirlos. Y mi trabajo, como mi economía quizás era un poquito apretada, decidí tomar doble turno. Entonces, al tomar doble turno, yo tendría que salir a las 3:30 de la tarde. Pero a las 3:30 de la tarde yo entraba a mi otro turno y de ahí salía a las 23 horas. Ese era mi tiempo de trabajo, 7:30 a 23 horas, pero nunca salía a las 23, siempre porque me quedaba a contar el dinero. Me tocaba quedarme hasta las 23:30, de ahí volver a casa y llegar cerca de las 2:30. Una cosa de loco era. Pero entre las experiencias lindas que pude tener en ese lugar, me acuerdo que me tocaban hacer reposiciones de ciertas mercaderías. Pero mientras iba cargando la mercadería, iba viendo todas esas cosas, era el tiempo en que aprovechaba para poder orar. Era el tiempo en el que aprovechaba para buscar a Dios y decirle, Señor, qué lindo. Estoy una vez más. No sé si soy el negrito favorito, pero acá estamos, Señor. Yo te busco con fuego en mi corazón. Y yo estudiaba en un seminario en ese tiempo. En el seminario nos daban unas hojas donde nosotros teníamos que escribir qué libro, qué pasaje de la Biblia habíamos leído por día, qué enseñanza me había dejado. Y al final decía, ¿cuánto tiempo de oración tuviste? Y con el tiempo de trabajo por ahí que yo tenía, tal vez mi oración tendría que ser mínima. Pero de verdad a veces me gozaba, tuve 3, 4 horas de poder orar. Y en mi trabajo me ayudaba. Quizás hay trabajos que no te permitan, pero hay otros que sí te permiten que puedas estar orando. Llegaba la noche a mi casa y solía abrir mi Biblia, me sentaba frente a la computadora y comenzaba a leer la Biblia. Entre las cosas lindas que recuerdo. No es que nos falte tiempo, a veces nos volvemos ociosos para no buscar al Señor. Porque desconocemos cuánta ventaja hay al convertirse en una persona íntima con el Señor. Dice el Señor que Él es íntimo para los que son íntimos con Él. Y la palabra íntima está relacionada con la plenitud. Si nosotros podemos darnos de plenitud a Él, dice la palabra de Dios, que Él se va a dar de plenitud también para nosotros. Él va a ser para nosotros. Lo vamos a conocer de una manera tan distinta. Va a ser tan lindo. Una vez escuché a una persona decirme, se acerca y me dice, pastor, me dice, quiero preguntarle algo. Sí, dígame, le digo, no me es difícil entrar a la presencia de Dios. A veces llego a mi cuarto y cuando abro la puerta, yo sé que el Espíritu Santo está ahí esperándome. Sé que el Espíritu Santo está esperando para decirme algo. Y ahí es donde me tiro de rodillas y oro. ¿Qué debo decirlo? Porque a veces me quedo sin palabras. Qué lindas experiencias. Conocer a Dios de manera especial y de manera linda. Vale la pena, ¿verdad? Hay que generar una cultura de llevar una vida de oración. Hay que hacer una cultura. Hay cosas que nosotros hacemos a diario y ya los que somos grandecitos no lo podemos evitar. Todos los días debemos trabajar, ¿verdad? Porque sabemos los beneficios que nos genera el poder trabajar y los perjuicios que nos generan el no hacerlo. Lo conocemos. Entonces, para no perjudicarnos, trabajamos. Y para tener los beneficios, también trabajamos. Porque entendemos que ahí hay riquezas. Así es la oración. Que si la comprendemos correctamente, sabremos que muchos beneficios podemos sacar de la oración. Entonces le daremos el tiempo necesario, porque por ella seremos edificados en el Señor.
Y podremos decir como el Señor Jesús dijo, nada hago de mí mismo, sino todo lo que oigo de mi Padre. Y eso se llama vivir una vida cristiana, señores. Eso se llama vivir una vida cristiana. Aprender a hacer una cultura de la oración. Vamos a leer Daniel capítulo 6, por favor. Vamos al libro de Daniel. Como Jeremías oraba y lloraba, si quiero yo. Ya me ganaron en el espadeo, con la velocidad que voy. Versículo 4, o versículo 3. Versículo 3. Daniel 6, versículo 3. ¿Lo tenemos? Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Eso se llama favor. La posición que él iba a recibir, eso se llama favor, porque él está en un tiempo de cautiverio. Él es cautivo, pero sin embargo, siendo cautivo, pasa a estar absolutamente sobre todos. Eso se llama favor. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Puede decir conmigo, era justo. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo, nunca lo ignoró, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Él podría haber puesto la excusa de decir, no hay un edicto, mi vida corre riesgo acerca de esto, lo puedo obviar durante todo este tiempo hasta que se acabe el edicto y volver nuevamente a la rutina de la oración. Pero Daniel había hecho de la oración un buen hábito. Daniel había hecho de la oración un hábito de éxito en su vida. Llegó a ser contado como justo. Ezequiel dice, si pasa espada sobre la tierra, a Daniel no lo toco, porque era un hombre justo. La Biblia dice, siendo esclavo, estando en Babilonia, en esa condición fue puesto absolutamente sobre todo. Respuesta, ¿por qué, Señor? Porque fue un hombre justo y que le dio prioridad a la oración. Le dio mucha prioridad al tiempo de oración. De hecho, a él lo terminan condenando. El rey se puso triste cuando se enteró que era Daniel a quien iban a condenar.
porque era muy favorecido por el rey. Sin embargo, no podía abrogar esta ley. Entonces manda que Daniel sea echado al foso de los leones. Y el rey con mucha tristeza le dice: Daniel, ojalá sea el rey, el Dios al cual tú sirves, te libre. Y fue echado a la fosa de los leones. A veces la oración, tener una vida de oración te va a meter en muchos líos, pero que no significa que no vas a tener victoria. Dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Cuando determinas ser un hombre íntimo con el Señor, Dios también se compromete a librarte de todas tus aflicciones. Dios se pone en la brecha por tu vida. Pase lo que pase, Él siempre va a estar a tu lado, de tal manera que la palabra se cumple cuando dice: aunque pases por el fuego, tú no te quemarás. Aunque pases por las aguas, tú no te ahogarás, porque yo estaré contigo, dice el Señor, para librarte. Dios te va a guardar y Dios te va a proteger a causa de esto. Ahí es donde se cumple Proverbio 18:10, cuando dice: torre fuerte es el Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Dios honra a los que le honran. Pablo le dijo a los de Tesalónica: oren sin cesar, agradezcan a Dios por todas las cosas, porque esto es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea agradecido por las cosas y que usted sea un hombre de oración. ¿Qué es lo que le dolió a Dios del Edén? ¿Fue que coma el fruto? No tanto eso. O tal vez sí. Pero lo que más dolió al Señor es que se cortó la comunión con Él. El hombre dejó de ser íntimo con el Señor. Y eso es lo que a veces duele al Señor. Eso es lo que a veces termina doliendo. Dios honra a los que le honran. Esta es la voluntad de Dios. La oración es un acto de ser agradecido. Dios no deja de ser Dios si usted no ora. Dios no deja de ser Dios si usted no ora. Pero usted deja de ser hijo de Dios si no ora. Dios no deja de ser Señor si usted no ora. Pero usted deja de ser cristiano si no ora. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si no oímos su voz? ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios si no somos íntimos con Él? ¿A qué padre le gustaría que su hijo no le dirija la voz? ¿O a qué padre le gustaría que cuando él le habla, su hijo nunca le preste atención? Y que por sobre todos los consejos, ¿qué padre soportaría que su hijo menosprecie uno por uno de los consejos que le da? Dios es íntimo con los que son íntimos. Dios no deja de ser Dios si no oramos. Dios no pierde si no oramos. Pero nosotros sí perdemos si no oramos. De hecho, el Señor Jesús le dijo estas palabras a los discípulos: orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Caer en tentación implica pecado. Y dice la palabra: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La oración es sumamente importante para sostenerte en el camino del Señor. Sin tener una vida de oración, la vida deja de llamarse vida cristiana. La oración nos comunica con Dios. La oración nos da victoria, hermanos. La oración nos fortalece. La oración nos mantiene en un ambiente propicio.
donde el Espíritu Santo de Dios pueda manifestarse sobre nosotros. Sin la oración no hay ambiente donde Dios se manifieste. Sin la oración no hay un ambiente donde Dios pueda hablarte. Un día, un tiempo en donde yo estaba muy delicado de salud, buscaba por todos lados a alguien con quien poder hablar. Quizás son cosas que yo no le he contado y por ahí las recuerdo. No es mucho tiempo que Dios me ha sanado de todo esto. Mi esposa ha vivido todo el proceso por el cual me tocó atravesar. Y recuerdo que entre mi desesperación comencé a llamar a alguno, le contaba, me decía, ayúdame en oración. Un día me junté con alguien que yo consideraba muy importante. Y comencé a contarle, a mí me pasaba que en ese tiempo yo estaba evacuando sangre. Los dolores eran bastante intensos. Había bajado muchísimo de peso, de hecho había llegado a pesar 53 kilos. Me sentía mal. Había ocasiones y noches donde le decía a mi esposa, de esta manera se manejan los papeles, así son. Una noche recuerdo que visité a mis padres y le dije, bueno, lo único que te pido, nunca desampares a mi esposa, tal vez yo ya no esté. Es muy probable que hasta acá haya llegado, me siento pésimo, no desamparen. Hace unos días recordábamos esto con mi mami y ella dice, para mí fue muy doloroso escucharte hablar eso. Y recuerdo que a esta persona importante yo le contaba eso, que era lo que me estaba pasando. Yo quería que alguien comprenda o que alguien por un momento me abrace y me diga, vamos a orar y vamos a salir de esto. Pero mientras yo le hablaba, decía, y agarró un teléfono y contestó una llamada. ¿Cómo está? Y se puso a charlar como 5 minutos con la llamada que tenía. Dice, acá estoy con David Ramos. Dice, te manda saludos. ¿Sí? ¿Qué más? Y sentí un desplante terrible. Por adentro decidí callarme y dije, no le importo ni siquiera un poquito. No le importo. Desairado totalmente. ¿Por qué traigo esto a la memoria? Por heridas, no, señores. Porque a veces Dios quiere hablarte, pero nosotros estamos tan distraídos. Tal vez Dios no tiene problemas como los tenía yo, sino que Dios quiere llenarte de prodigios, llenarte de bendiciones. Dios quiere usar tu vida. Pero a veces estamos afanados en tantas cosas. No tengo acá mi celular, pero a veces ese aparatito nos consume tanto. Estamos tan metidos en el Facebook, estamos tan metidos en TikTok, estamos tan metidos, ¿qué otra plataforma hay? ¿Cómo? Facebook, Instagram, es verdad. Estamos tan metidos en Instagram, Twitter, y nos metemos en tantas cosas. Y a veces el Señor quiere contarte lo que quiere hacer con tu vida. Pero como no tenemos tiempo de oración, no podemos escucharlo. Y a veces simplemente apartamos un minuto para decir, gracias por la comida. Me voy a dormir, cuida mi cama y no te olvides de cubrir con tu sangre toda mi casa. Guárdame de los cucos, Señor. No me dejes soñar feo. Amén. Y a veces Dios siente el desaire que uno experimenta acá. Si nos pudiésemos tomar un tiempo y escuchar a Jesús,
Orar. Los apóstoles dicen que subieron al aposento alto y comenzaron a orar de manera unánime. Y de repente dice que el ambiente de la casa cambió porque el Espíritu Santo entró a ese lugar. A posterior dice que aparecieron como llamas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Ahí había un hombre llamado Pedro que había traicionado al maestro un tiempito atrás. Pero ese día fue tan lleno del Espíritu Santo que salió y 3.000 almas se convirtieron cuando él habló. Mira cómo cambia la oración. La oración tiene la capacidad de cambiar el ambiente de tu casa. A veces no sabemos cómo solucionar los problemas que ocurren en el interior de nuestro hogar, pero la oración soluciona muchas cosas. La oración genera un ambiente tan lindo y tan especial. La oración nos ayuda a edificar de manera distinta nuestro hogar. Recuerdo en mis primeros tiempos las diferencias con mi esposa. No era tan así, pero algo lindo que nos pasa hoy en día. Tenemos nuestra diferencia, pero a la primera, ¿conviene? No conviene. No conviene darle lugar al diablo. Yo estoy levantando un poquito la voz y dice, no dé lugar al diablo. Pero qué lindo tener un ambiente lindo en la casa, ¿verdad? Qué lindo cuando el ambiente es propicio. Porque el Espíritu Santo puede llenar esa casa. No apaguéis el Espíritu Santo, dice Pablo a los de Tesalónica. No se olviden de las profecías, no las menosprecien. El Espíritu Santo quiere estar avivado en tu casa. El Espíritu Santo quiere estar avivado en tu familia. En tu negocio el Espíritu Santo quiere estar avivado. Se puede. Se puede. Daniel sabía que el edicto lo condenaba, pero dice que se separó, como lo hacía todos los días, 3 veces. 3 veces. ¿Fue al lugar de los leones? Sí, señores, fue al lugar de los leones. En la mañana siguiente el rey preguntó, Daniel, Daniel, ¿tu Dios te ha podido librar? Y él gritó, vive, oh rey, que el Dios al cual sirvo me ha librado de la boca de los leones. Él envió a sus ángeles y sus ángeles taparon sus bocas de manera que no me causen daño alguno. Daniel fue sacado de ese lugar. Los que atentaron contra él fueron echados en ese mismo pozo. No cayeron al suelo, dice la palabra, que los leones ya habían devorado sus carnes. Dios sabe hacer justicia sobre los que le buscan. Dios honra a los que le honran. Un mensaje con una enseñanza sumamente vital. Vida de oración. Me he propuesto en el corazón, vaya donde vaya, hay una oportunidad. ¿Saben lo lindo que tenemos en cuanto a la oración? Dice la palabra de Dios que Dios es omnipresente. ¿Saben lo que es omnipresente? ¿Sí? Dios está en todos cuando va en el coche. Bendigo, Señor. Estamos limpiando en la casa. Gloria a ti, Señor. Vete a la ducha. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Despertó a las 3, 4 de la mañana. Es insomnio, Señor.
¿O simplemente me has despertado para que hablemos? Muchos practican la cerámica acá, están haciendo la cerámica. Hola, Señor. ¿Cómo estás, Señor? Te bendigo, te alabo, te exalto. Y Dios va a comenzar a hablarnos. Experimentemos un tiempo lindo. Que esta iglesia sea fuerte en la oración. Estamos pronto a definir un día de reunión de oraciones acá ya para tener durante todo el tiempo. Tiempo de búsqueda. Tiempo de caminar con Dios. Estamos cerrando ya, creo, al menos en la manera personal, pienso que estamos cerrando ya nuestro ciclo sobre esta tierra. Pronto viene el Señor Jesús. Seremos arrebatados si permanecemos en la oración, si somos firmes, influctuantes en cuanto a la intimidad con el Señor. Pronto viene el Señor. Nos preparemos y estemos listos. Amén. Amén. Señor, gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia es para siempre. Tu senda, Señor, de verdad me agrada. De verdad me agrada. Y de verdad, Señor, yo deseo día tras día poder hablar contigo. Tu voz sea hablando en mi corazón, Señor, y enseñándome tus estatutos. Así con la iglesia, Señor, nos enseñe continuamente. Nos guíe en todas circunstancias, Señor, y aún en medio de las dificultades. El poder tuyo y el favor tuyo sea sobre nosotros. No he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan, Señor. En ti siempre hay respuesta. A ti correrá el justo y será levantado de la situación en la que esté. Porque torre fuerte eres, Señor. Padre, oramos por toda persona que atraviesa por momentos fuertes, Señor. Oramos por nuestros pastores también, Señor, en el nombre de Jesús. Poder de lo alto, Señor Jesús, cubriendo sus vidas. La vida de los hermanos, Señor, aquellos que por circunstancias X no pudieron estar, Señor. Se han fortalecido, Señor, en el poder de tu gloria. Los que están pasando por momentos duros, Señor, sean sanos, sean libres de toda opresión en el nombre de Jesús. Encuentren paz en ti, Señor. Y tu verdad, Señor, los guíe continuamente. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Por la gracia, la misericordia y la bondad de tu corazón. Haz bien con nosotros y guíanos en todo este tiempo. Aviva el don de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Y en lo que resta, Señor, por delante, úsanos, Señor, con gran poder. Úsanos para la gloria de tu nombre, para exaltarte. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y que así sea hecho. Para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.